Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy vamos a conversar con eh, invitados, expertos en el tema, sobre los comités de administración. Y ahí vamos a hablar una serie de cosas que estoy seguro de que a todos nuestros auditores que son comités de administración les va a servir muchísimo para poder entender cuáles son las responsabilidades y también cuáles son los deberes que tienen sobre esto y las facultades. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, abogados y profesionales expertos de la Ley 21442 y actualización de reglamento de copropiedad, y Coliver.com, que puedes conectar tu condominio al ecosistema de software de administración. Bueno, quiero eh, presentarles en primer lugar a Cristina Aguilera. Ella es administradora de hace ya más de 10 años y por lo tanto tiene bastante experiencia en el tema y por supuesto se ha relacionado muchísimo, por razones obvias, con comité de administración. Cristina, muy bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Perfecto, qué bueno. También quiero saludar, porque la voy a presentar, pero ya ha estado en nuestro programa, a Patricia Jara. Ella es abogada, especialista también en copropiedad inmobiliaria. Patricia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, por la invitación de estar nuevamente acá, así que contenta por poder compartir nuevamente con ustedes. Perfecto, gracias. Y por último, tenemos a nuestro amigo Miguel Madrid. Él es administrador, es profesor de administradores, es secretario nacional de la Unión Nacional de Administradores de Condominios de Chile, UNAC, y también autor de los libros Resolución de Conflictos en Condominio y Gestión Efectiva para Comité de Administración. Don Miguel Madrid, ¿cómo estás? Hola Aníbal, ¿qué tal? Muy buen día para todos quienes nos están viendo. Saludar a Patricia y a Cristina. Para mí un orgullo estar nuevamente junto a ti en este programa y sobre todo para hablar sobre este tema, sobre los comités de administración. Porque siempre hablamos cerca del administrador y los residentes, pero aquí falta una pieza en esta ecuación que es fundamental para el correcto funcionamiento de todas las comunidades, que es este órgano de administración que es uno de los principales de las comunidades. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, también necesito que en algún momento nos comente un poco sobre este libro que está relacionado con el tema de hoy, que está, digamos, que Por tú supuesto. lo vas a lanzar, que es sobre los comités de administración. Pero para empezar desde lo más básico, Patricia, eh, ¿qué es un comité de administración y para qué se elige en los condominios y en los edificios en general? Comité de administración tiene una función fundamental. Primero decir que va a ser un órgano que es representativo de todos los copropietarios y su función va a ser siempre fiscalizar el correcto funcionamiento de los condominios, supervisar, representar a la comunidad. También tiene una función muy activa, que es algo que se olvida muchísimo, que es fiscalizar al administrador. Entonces muchas veces pensamos que simplemente se trata de reunirnos de vez en cuando y de ahí nos olvidamos que somos parte de un comité, pero es una función que es activa, que tienen que estar constantemente supervisando y velando por que esté funcionando todo de manera correcta, que se esté administrando bien por parte de la administración y por otra parte supervisar este funcionamiento en el condominio. También van a tomar decisiones, velan por el cumplimiento de la ley. Como verán, muchas funciones que les va entregando la ley. Perfecto, gracias. Cristina, ¿qué diferencia hay entre fiscalizar a una administración o supervisar a una administración y coadministrar? Eh, Mira,
La diferencia es que ellos en general fiscalizan las acciones o delegan, ¿cierto?, estas acciones para ejecutar al administrador. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo los trabajos, lo que significa todo el financiamiento, etcétera, que hacemos proyectar en conjunto con el comité. Como administradora yo lo debo ejecutar, pero ellos tienen que supervisar y no coadministrar. ¿Me entiendes? O sea, la diferencia es que para la fiscalización de ese comité, en realidad es los acuerdos que se tomen en reuniones de comité, fiscalizar que la administración los cumpla. Perfecto. Miguel, en este caso que nos está comentando Cristina y también nos dijo Patricia, se entiende que el comité entonces fiscaliza a la administración, la supervisa, ¿verdad? Pero, y lo que decía Cristina es que hay una diferencia bastante marcada entre coadministrar y supervisar. Ahora, ¿para qué tiene que haber un comité de administración? ¿Qué sentido tiene si el administrador puede hacer todo el trabajo? Eh, bueno, partiendo por, como dijo Patricia, finalmente el comité de administración representa a la comunidad, ¿verdad? Es elegido por los propios comuneros para que sean estos quienes lleven su voluntad para que acaten los acuerdos de la Asamblea. De hecho, el comité de administración es el órgano de velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea. Entonces, en ese sentido, es fundamental que exista y que este pueda trabajar en equipo con la administración. Considerando la pregunta anterior acerca de que coadministren, ese es un estilo de gestión que muchas veces se ve que es famoso bajo el término del micromanagement, en donde están ahí, pero no dejan administrar, sino que quieren estar en cada una de las pequeñas decisiones. Y en realidad el comité de administración es mucho más que eso. Si no existiera un comité de administración, el administrador estaría obligado, por ejemplo, a estar sometiendo a asambleas de copropietarios cada vez que se tome una decisión importante o inclusive no tan importante, pero eso debería someter a asamblea. Y considerando todo esto, el comité está para representar a las comunidades, vela por los acuerdos de la asamblea, deja que el administrador pueda trabajar en función de los lineamientos que se le otorgaron y fiscaliza el cumplimiento de cada uno de estos acuerdos. De hecho, es el comité de administración quien siempre tiene que tomar conocimiento respecto a toda la información relevante de la comunidad. Perfecto. Ok. Patricia, ¿quiénes en una comunidad están calificados para ser comité de administración y cómo estos se eligen? Van ¿Sí? a ser los copropietarios, también pueden ser los cónyuges, los convivientes civiles, hoy en día que existe esa figura, los representantes legales también, y para eso, si es que alguien le va a entregar una facultad para poder ser miembro del comité, por ejemplo, a un arrendatario, necesita sí o sí un poder que tiene que ser ante notario y tiene que tener la calificación jurídica para ello, las condiciones para eso, delegar esas facultades, pero sin eso, por ejemplo, un arrendatario no podría ser parte del comité. También van a poder ser parte o no pueden ser, van a ser parte entonces los copropietarios mencionados, los cónyuges, que serían, y los convivientes y aquellos que tienen estas facultades especiales y por lo tanto se estaría dejando afuera a los administradores, a aquellas personas también menciona la ley que pueden tener intereses de por medio, tampoco van a poder ser parte de este comité. Perfecto. ¿Cómo te ha ido, Cristina, con elecciones de comité de administración, con este nuevo sistema que existe? Que en primer lugar tenemos que cumplir con un quórum del 33% para sesionar, y después con lo que cuesta hoy día elegir al comité. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo haces tú? La verdad es que ha sido muy difícil. Eh, Hoy con la nueva ley efectivamente es muy difícil cumplir con el quórum mínimo del 33,3%, ¿cierto? Generalmente la gente no está acostumbrada a ir a la asamblea
Por lo tanto, nos ha costado mucho relevar los comités antiguos, ¿ya? En algunos condominios hemos tenido que citar a más de 3 asambleas y también he tenido que poder solicitar al juzgado de policía local que sean ellos los que puedan citar a una asamblea para poder cumplir un quórum. Ser miembro o parte de un comité, la verdad es que generalmente las personas o los propietarios de las comunidades no le toman el peso a eso, ¿ya? Excepto que ya cuando están en el rol y ya están trabajando, obviamente se cansan porque generalmente no saben que tenemos que reunirnos, por lo menos nosotros con nuestras comunidades nos reunimos una vez al mes mínimo con los comités para ir dando avances, para proyectar. Sabemos que ellos también destinan tiempos de su familia, ¿cierto? Después de sus trabajos, generalmente tienen trabajo eh, de 7 a 8, después de las 8 nos reunimos y la verdad es que es cansador en un periodo donde no lo podemos relevar. Así que si tú hoy día me preguntas, ¿es fácil poder nuevamente hacer un nombramiento? La verdad es que no. Y no porque la gente no va a las asambleas y tampoco quiere tener una responsabilidad extra que no sea vivir en su comunidad y pagar un gasto común. Perfecto. Gracias, Cristina. En tu caso, Miguel, ¿cómo sobrellevas esta situación? Porque es difícil lograr primero el quórum y más difícil hoy día persuadir a los copropietarios a que integren el comité. ¿Cómo te has manejado? Sí, tal como lo dice Cristina, bastante difícil conseguir los quórum de celebración de asamblea propiamente tal. Antiguamente era un quórum en primer llamado del 60% y en el segundo los que estuvieran, así que se podía celebrar. Hoy no, 33% con un único llamado, así que no se puede, pero afortunadamente el artículo 15, la ley, nos otorga una herramienta que yo encuentro espectacular, que la he utilizado desde que salió la ley y gracias a esa herramienta es que he podido celebrar todas las sesiones, que es la consulta por escrito. En esa consulta por escrito, en la sesión informativa, se pregunta quiénes son los voluntarios. Yo, perfecto. Los voluntarios se mandan los antecedentes a toda la comunidad y se ratifican, se votan. Em, Ahora, el tema es conseguir los voluntarios. Y eso muchas veces ha habido conflicto. Entonces, me ha tocado ya realizar unos 3 4 sorteos hasta la fecha de miembros de comité, en donde deben sencillamente participar, están obligados ya a participar en este órgano. Pero es lo que hay, como dicen Perfecto. por ahí. Claro, es lo que hay. Porque muchas veces no quieren, definitivamente. Claro. Aprovechando entonces esta situación, te pregunto, Patricia, eh, de acuerdo a la ley, por supuesto, eh, si Miguel designó o sacó por sorteo al señor X, ¿verdad? Y ese señor no quiere seguir participando o no acepta. Mm. eh, Puede rechazar ese nombramiento y, y qué tendría que hacer él para entonces no asumir el cargo. Ahí, bueno, hasta ahora siempre la recomendación es que se pueda ahora en los nuevos reglamentos señalar justamente eso, que exista la posibilidad de que el comité, los miembros del comité puedan retirarse de esto, porque hay muchos quienes después les surgen bastantes inconvenientes, las decisiones no van a ser muy fluidas, la comunicación tampoco. Y en caso de que tengan que ser designados, tienen que cumplir con esa función. ¿Sí? Si van a tener que ejecutar los actos de administración, tienen que realizar su función. Si no, van a tener que buscar algún otro miembro del comité, pero mientras tanto tienen que ejecutar la función si es que son elegidos.
Ahora tampoco es la idea que las personas tengan que ser elegidas a la fuerza porque es una función que es muy importante dentro de la administración. Entonces tienen que ser personas que en lo posible tengan el tiempo y que además estén capacitadas, si es que ya se encuentran en esa situación, comenzar a realizar capacitaciones por internet. Hay muchos centros que así lo realizan para poder ejercer mejor su rol. Ok, ahora, si alguien, ya sea porque fue voluntario o tal vez obligado a integrar el comité, ¿en qué momento puede renunciar específicamente? Jamás. Ahí, Bueno, más claro, lo gracias. que pasa es Es que que no puede renunciar eso es a lo no que ser que está, sea en una asamblea, ¿verdad? iba a comentar, no hay una posibilidad de poder renunciar, de cómo poder salir, la ley no establece eso. Dice cómo poder ser elegidos, qué pasa si nadie va a ser elegido, pero no nos menciona cómo van a poder salir de este cargo, salir de este rol. O Ok, sea, de No se va hecho, a poder dice renunciar. que no se puede, sencillamente que no se puede renunciar, a no ser que tenga alguna causa sobreviniente que esté contemplada en el reglamento de copropiedad. Y ahí hoy, lo que tú decías, ningún reglamento, hoy, o sea, claro, a no ser que ya lo hayan actualizado, pero hoy ningún reglamento, o de los antiguos, ninguno tiene considerada una causa. Ya claro, los nuevos que se están actualizando lo están incluyendo. sí, ahora hay que incluirlo, claro. Cristina, ¿cómo lo haces tú cuando alguien se taima, ¿verdad? Yo no quiero ser más integrante del comité de administración, así que renuncio. ¿Cómo reaccionas tú? Nosotros generalmente, mira, me ha pasado dos veces, ¿ya? En una oportunidad, esta persona en una asamblea solita indicó que quería pertenecer al comité, pero desde que nosotros hicimos la escritura pública, ¿cierto? Nunca más apareció, ni en las citaciones, ni nada. Así que tuvimos que aguantarnos, igual copiándole todo a él, toda la información, hasta que llegáramos a la próxima asamblea, indicáramos que él no cumplió con su rol, ¿ya? Y destituirlo, pero en asamblea, no pudimos hacerlo antes. Ah, pero hay Aníbal, que tener cuidado ahí porque tiene que ser una asamblea extraordinaria, ¿verdad? No, no, Ahora, no, cuando se hizo la asamblea ordinaria, donde se presentaron los ¿ya? miembros del comité para ser reelegidos por un periodo más, se indicó que esta persona Ah, nunca había cumplido con su rol de, o claro. sea, de miembro del Entonces, comité, por lo tanto no se le solicitamos a otra religió. persona. Claro, no se Exacto, religió. Entonces, ah, perfecto. efectivamente. Correcto. Ok. oye, Patricia, Aníbal, sí, discúlpame. Si bien la ley no obliga, o sea, no permite la renuncia, lamentablemente tenemos una situación que tampoco castiga la pasividad en aquella persona que no quiere ejercer el rol. Y aquí nos enfrentamos en un conflicto, porque la ley tampoco dice que sea el comité quienes deban aprobar los pagos, pero la costumbre es que sea el comité quienes aprueban. Entonces, tampoco es su responsabilidad como comité de administración aprobar pagos, sino que es un mandato de la asamblea quien le otorga esas facultades nomás. Entonces, ahí nos vemos en un conflicto en donde un comité, ok, va a ser pasivo, no va a tomar decisiones, no va a responder nunca, pero ¿qué va a pasar con los pagos? Y ahí en donde se generan conflictos que necesariamente podrían ser tomados en una asamblea para cambiar las facultades, pero sin que cambie el rol del comité. claro, perfecto. Patricia, recién tú mencionaste a los arrendatarios que también pueden ser parte del comité de administración, siempre y cuando tengan un poder notarial del dueño, donde diga específicamente que lo autoriza autoriza a ese arrendatario a integrar el comité de administración. Dijiste que es notarial. La ley establece de que debe ser escritura pública. ¿Efectivamente es así o yo entendí mal? Tiene que ser por escritura pública y eso es algo que de hecho también se revisa mucho en las asambleas cuando alguien quiere asumir este rol. Tenemos que verificar que cumpla con este requisito. Esta es una escritura que tiene que ser ante notario, tiene que tener las facultades específicas porque finalmente como es un mandato con un poder especial y todos los mandatos que tienen poderes especiales tienen que ser sumamente claros en cuáles son las facultades que se están entregando y por lo tanto tiene que haber una descripción clara de que se están entregando facultades para hacer
miembro del comité de administración de tal edificio, etcétera. Todos los detalles claros para que nos pueda servir al momento de que él pueda ejecutar este cargo. Perfecto, gracias. Fíjense que a raíz de este tema, hace un tiempo atrás en un grupo de WhatsApp que tenemos y que estamos invitando a Cristina que también se incorpore, somos más de 1000, bueno, en total somos cerca de 1500, pero como WhatsApp solamente permite 1013 por grupo, o sea, 1013 personas en un grupo, hay otros que están en otros grupos. Eh, Hicimos una consulta sobre los errores más frecuentes de los comités de administración vistos por el administrador, ¿verdad? Y uno de ellos, que yo creo que fue el principal, es que dicen los administradores que uno de los errores es darse atribuciones que no les corresponden. Entonces, me encantaría que pudiera, Patricia, primero comentarnos, de acuerdo a la ley, cuáles son las funciones específicas de los integrantes del comité como cuerpo colegiado. Otra de las funciones específicas que la ley señala, primero tenemos la de fiscalizar la administración. Eso implica fiscalizar la administración en cuanto al ámbito financiero, legal, operativo, etcétera. También vamos a tener que, como comité, aprobar o rechazar algunos gastos extraordinarios no contemplados en el presupuesto. Por ejemplo, también supervisar los contratos de mantención y servicios que son muy comunes a la hora de administrar un condominio. También representar judicial y extrajudicialmente al condominio en caso de que no contemos con una administración. En caso de tener una administración, por regla general, esta función se le va a delegar al administrador. También proponer presupuestos, por ejemplo, solicitar auditorías y velar, por último, por el cumplimiento del reglamento, por el cumplimiento de la norma y por los acuerdos que se hayan alcanzado en la Asamblea. Perfecto. Ahora, Aníbal, sí, ¿me Miguel, permite, me sí, permites complementar algunas no, responsabilidades que como cuerpo colegiado tienen que tomar? Que creo que también me parecen importantes. Una de ellas es establecer normas de uso y administración del condominio, dictar normas. Pero ojo, que faciliten el uso y la administración del condominio. No significa que van a crear prohibiciones nuevas ni nada, sino que den a entender ciertas cosas. Y otra importante es imponer las multas. Porque recordemos que es el comité de administración quien, como un cuerpo colegiado, impone las multas que estén consideradas en el reglamento de copropiedad. la Esa, sanción además, pecuniaria, el apremio. claro. Además, aparte de ese apremio, están los cortes de suministro que están Ah, previa aprobación del comité. Aquí tengo algunas. El plan de emergencia, el plan de evacuación. Recordemos que también es responsabilidad del comité de administración más que del administrador propiamente tal. Entonces, sí tiene muchas funciones y responsabilidades el comité y muchas otras, y muchas otras. Claro. Y que perfecto. el tema, por cuando uno menciona, por ejemplo, cumplir con el reglamento, ahí está lo que menciona Miguel, por ejemplo, el aplicar las multas. Y por eso hay que ser muy precisos ahora en que especificar bien cuáles son las multas, porque tampoco podemos aplicar multas que no estén en el reglamento. Entonces, es súper importante porque muchas veces los condominios se encuentran en situaciones donde es necesario aplicar sanciones porque hay situaciones conflictivas. Hay situaciones que pueden ser más pequeñas como temas de animales, mascotas y otras que ya pueden generar un peligro para la comunidad. Y ahí es importante aplicar en el tiempo y forma las multas como las establece el reglamento. Ahora, a propósito de esto, Cristina, nos hemos encontrado en edificios, ¿verdad?, en que los comités de administración anteriores, ¿verdad?, han sido muy creativos, ¿verdad?, echan a volar su imaginación de acuerdo a la misma realidad de su condominio y empiezan a hacer una lista enorme de multas, de sanciones, qué sé yo, y ninguna de ellas, o la gran mayoría, no está incluida en el reglamento de copropiedad. ¿Cómo se puede manejar esto? Porque de acuerdo a la ley solamente se podría multar en caso de que estén en el reglamento de copropiedad. Pero ¿cómo lo has hecho tú para explicar al condominio entero, ¿verdad?, que lo que ellos escribieron, incluso aprobaron en una asamblea, que es el reglamento interno, no sirve para ni una cuestión? ¿Cómo lo haces tú? Miren, nosotros en general ocupamos mucho lo que dice Miguel, que el comité de administración también tiene facultades como las multas, ¿ya?
Nosotros cuando recién salió la actualización del reglamento de copropiedad y estábamos en que se aprobaba y no se aprobaba, y necesitábamos en varios condominios eh, ejecutar ciertas multas, sobre todo por lo que decía Patricia, que es un tema de convivencia, tuvimos que llamar a alguna asamblea para poder aprobar ciertas cosas como la mayoría de los condominios no tenía la prohibición, por ejemplo, de las mascotas. Estábamos en la nebulosa si se aprobaba o no el reglamento de copropiedad y tuvimos que establecer, sin que saliera ahora, ¿cierto? Con anticipación en una asamblea, las limitaciones donde se podían pasear las mascotas, que íbamos a generar, ¿cierto? Las multas porque las mascotas anduvieran sin correa, etcétera, que no estaban establecidas en el reglamento, pero sí que las tuvimos que imponer para que se ordenara la comunidad y en un bien común, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que hemos llevado a multas generalmente se toman acuerdo en las asambleas. Perfecto, gracias. Ahora, Patricia, en el caso de las funciones del presidente de comité, él el que manda como el presidente de la República nuestro, ¿verdad? El que hace y deshace, ¿verdad? Y el que ordena lo que se le antoja, que hay que cuadrarse cuando llega, ¿verdad? En la mañana, los conserjes deben estar ahí, ¿verdad? En fila para recibirlo. ¿Cuáles son las funciones, las responsabilidades que tiene el presidente? Dentro de las responsabilidades, por ejemplo, vamos a tener que va a tener el orden y la custodia de los libros de actas. La ley habla de los libros de actas y también habla del libro de novedades. Novedades. El Novedades. libro de novedades, sí, precisamente el libro de novedades. Que esos son libros que se tienen que mantener y en caso de que ya termine sus funciones, va a asumir otro comité, debe entregar toda la documentación correspondiente a ambos libros y cualquier otra documentación también que va a ser relevante. También, en caso de ausencia, si no contamos en algún momento con un administrador, el presidente del comité va a asumir ese cargo. Perfecto. Ok. Y nada más, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Firmar a No, veces tiene con el, presidir la asamblea. claro, Presidir la Es el asamblea, claro, y eso presidente es lo que hacen el que se siempre, encarga de sí, presidir. el que y eso es lo debiera. que Sí, y hacen siempre lo siempre, hace el sí. administrador. Así Claro. es. Eh, Eso iba a decir y, yo, y, Miguel. y, y Generalmente te lo cuento hacen los otra, administradores. Sí, otra que hace el administrador generalmente, que debería hacerlo el presidente. Redactar las actas, pues. claro, Si quién tiene que También, levantar ajá. las actas, el presidente o que la asamblea designe. claro. ¿Y quién lo Pero termina haciendo generalmente lo ahí? hacemos los administradores. Ellos son los que Exacto. Sí. revisan el acta y dan el ok. Claro, pero yo encuentro que es mejor porque la mitad es más profesional, se va al punto, Sí. ¿verdad? Si no, saldrían unas chorizadas de cuestiones que no. Oye, bueno, pero aparte de eso, nada más, pues, o sea, el presidente no es como la gente cree, ¿verdad? Que es el presidente de la República y que ordena y que puede mandar lo que se le antoje y lo Claro. demás tiene que cuadrarse para acatar. No, el presidente cumple esas funciones y nada más. Ahora, en el caso de, de cada uno de los integrantes del comité, vamos a... Esa pregunta queda para después de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa, no se mueva nadie porque en 5 segundos volvemos. Mire, quédense ahí nomás, no se muevan. Bien, ya estamos de vuelta y les recordamos que si nos están viendo por nuestro canal de YouTube, por favor ponle me gusta, suscríbete a nuestro canal, nos va a ayudar mucho y además te vas a enterar cada vez que subamos algún tema que te pueda interesar. Debo recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a vallasulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades.
Copropiedad Legal te ayuda en todo el proceso para modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromisos al correo info@copropiedadlegal.cl. Y ojo que si al contactarlos mencionas nuestro programa, vas a obtener un importante bono de descuento. Recuerda, info@copropiedad.cl. El software de Coliver integra la gestión de condominios y reduce en un 70% del tiempo de tareas manuales, optimizando así la atención al residente y también operaciones. Simplifica tu administración con inteligencia artificial. Ingresa a coliver.com y descubre cada una de estas valiosas herramientas. Recuerda, coliver.com o escríbele a contacto@coliver.com. Y estamos conversando con Patricia Jara, que es abogada inmobiliaria, especialista en copropiedad; Cristina Aguilera, una administradora ya con bastantes años de experiencia en este rubro; y también con Miguel Madrid, que ya todos lo conocemos, así que solamente voy a decir que es administrador. Y estamos hablando acerca de los errores que cometen también a veces los comités de administración al no tener mucha claridad con lo que tienen que hacer. Miguel, a raíz de esto, del gran desconocimiento que existe por parte de los integrantes de los comités de administración, que voluntariamente y en general, digamos, con ganas de colaborar, llegan a ocupar este cargo, aunque cueste en algunos casos, pero hay otros que no, ¿verdad? Que quieren ellos colaborar, quieren ser un aporte para el condominio donde están. Pero hay mucho desconocimiento. Eh, Creo que por ahí va y me gustaría que tú nos explicaras por qué se te ocurrió escribir este libro, que es una guía práctica, me consta, digamos, para los comités de administración. Bueno, la idea de este segundo volumen del libro, que está enfocada 100% en la gestión de los comités de administración, nace a raíz de una serie de conversaciones que entre colegas hemos tenido desde hace mucho tiempo, cuando hablamos acerca del origen de la ley. Y siempre hablamos del origen de la ley, que le cargan mucho la mano al administrador, y yo siempre he comentado que desde mi punto de vista el diagnóstico con que se hizo la ley fue bastante equivocado, en donde se le atribuyó demasiada responsabilidad y requisitos para ser administrador, pero nada al comité, cuando en circunstancias cuando el espíritu finalmente de la ley es que hayan comunidades organizadas, bien administradas, pero finalmente estamos supeditados a personas que con mucha voluntad, con mucho cariño quieren integrar el comité, pero no tienen las capacidades, los conocimientos. Y el administrador finalmente es instruido por personas que quizás no conocen la ley en particular y quizás no tienen por qué conocerla, a pesar de que vivan en una comunidad. Y es entendible, pero es importante que haya un conocimiento previo en todos estos aspectos normativos para que ellos puedan ejercer un liderazgo adecuado dentro de las facultades, dentro de sus límites, con el administrador. Y de esa manera, con un administrador capacitado y con un comité profesional, puedan tirar arriba el condominio. Esto se forma, es como una mesa a tres patas. Tenemos el administrador, tenemos el comité y tenemos la asamblea. Entonces, si el comité está preparado, si la asamblea se puede organizar, pero el comité no, se nos cae la mesa. Entonces, inevitablemente necesitamos una, una sinergia entre los tres órganos de administración y, sobre todo, entre el administrador y el comité, que son los que día a día están trabajando para la comunidad. Perfecto. Cristina, tú me contabas recién que en un caso específico alguien del comité no trabajó, estuvo ausente prácticamente todo el año. Eh, eh, ¿Te sucede muy a menudo que, debido a que no entienden muchas veces cuáles son sus responsabilidades, se lo toman, digamos, se lo toman de una manera muy light, y además de eso, a veces incluso sin ningún tipo de interés? Eh, ¿Te ha tocado muchas veces enfrentarte a una situación así, a tratar de lograr que firmen los cheques, que hay que pagar los sueldos, que hay que pagar las mantenciones, etcétera? ¿Cómo te has manejado ahí? Efectivamente, siempre hay un miembro del comité en todas las comunidades que es muy light,
y finalmente termina perjudicando al grupo completo. La ley establece, ¿cierto?, que son de 3 a 5 y un número impar para la toma de decisiones, ¿verdad? Y la verdad es que si ese miembro LAI no da su opinión con respecto a una situación, a una cotización, a un programa de trabajo, siempre vamos a quedar en números pares y la responsabilidad la va a delegar en las personas, ¿cierto? Que sí hacen su trabajo, sí perdemos el tiempo buscando nuestros presupuestos y a veces, muchas veces me ha tocado hoy en día me está pasando que donde no podemos reunirnos, hay temas específicos, temas graves que necesitamos la atención del comité para aprobación, ¿verdad? Para ejecutar cierto trabajo y por culpa de esas personas live no podemos ejecutar, ¿me entiendes? Entonces, generalmente y siempre pasa, yo por lo menos tengo uno en cada comunidad, un miembro del comité live. El que no va, el que no escribe, el que no contesta los correos, el que esperamos eternamente que pueda dar su aprobación, etcétera. Perfecto. Gracias, Cristina. Otra de los errores que mencionan nuestros colegas administradores es insistir en decisiones que se les aconseja no tomar. Muchas veces el administrador hace recomendaciones y el comité hace caso omiso de estas recomendaciones, enfrentándose después a ciertas consecuencias, digamos, a pesar de que estaban advertidos. También a no aprobar trabajos necesarios para evitar el gastar dinero, porque les asusta subir los gastos comunes, entonces prefieren no ejecutar ciertos trabajos. Patricia, ¿a qué podría arriesgarse el comité de administración si a causa de alguna de estos ejemplos que acabamos de poner, la comunidad sale perjudicada? Van a tener que responder civilmente, dice la ley. Ellos responden civilmente respecto de, pueden incluso responder de manera personal, cada uno responder respecto de la responsabilidad que va a tener en cuanto a ese hecho en particular. Si se generan daños materiales, por ejemplo, por falta de mantención en cuanto a las estructuras y se les asesoró previamente de que eso debía realizarse, por ejemplo, por parte de la administración, ellos van a tener que hacerse responsables en cuanto a los daños ocasionados a esta persona, a esta tercera persona. Entonces, no solamente es el comité quien se va a hacer responsable, sino que también personalmente por la falta de diligencia o por no administrar correctamente como establece la ley. La ley dice que tienen que administrar como un buen padre de familia, es decir, de manera mesurada, de manera responsable, previniendo ciertas situaciones. Y en ese caso, si es que no ocurre, entonces el comité va a tener que responder personalmente, dependiendo de la situación, obviamente. Perfecto, muy bien. Miguel, te has enfrentado seguramente muchas veces a este tipo de situación. ¿Cómo logras persuadir a los integrantes del comité que están en un error al no querer aprobar un presupuesto para no gastar dinero? En esos casos, les escribo un correo electrónico formal informando las consecuencias legales. Les digo, ya, estimados, a pesar de que de mi recomendación ustedes no quieren tomar acuerdos, entonces en virtud de esto, cumplo con informar que las consecuencias son tales, 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 y ahí generalmente como que lo recapacitan. No, no quizás de buena manera, pero por lo menos se logra. De hecho, hace un tiempo me tocó que un comité, una vez que ya el finiquito estaba firmado de un trabajador, em, y no tenían las facultades bancarias, no las tenían actualizadas, y teníamos que pedirle la aprobación a otra persona para que firmara. Pero con el visto bueno del comité. Siempre lo hacía, mandaba un correo al comité para que la otra persona aprobara. Y ya estaba en la DT, el finiquito, estaba arriba, llegar y pagar, y no querían aprobar. Ya ahí, en ese momento, cuando ya estaba todo firmado, había que pagarle nomás al ex trabajador. No querían aprobar.
Entonces tuve que redactar un correo diciendo, todos los problemas que nos podemos enfrentar, más del 80% de los intereses, etcétera, los de recargo. Y al final le estaba poniendo en uso de la facultad el artículo 20, número 3, que la administración tiene para hacer actos de administración, conservación y de carácter urgente. Nosotros utilizamos la transacción sin perjuicio de la posterior ratificación de la asamblea, para que se pueda aprobar, porque si no nos estábamos enfrentando a una situación grave. Y no teníamos nada que hacer ahí si no veíamos enfrentado a una demanda. Claro. Claro, y además que las consecuencias ahí hubieran sido... ¿Sí? En estos Es que casos, el finiquito, pensemos, el finiquito estaba firmado, había que claro, pagarlo y era electrónico, entonces era el último día para que pagaran. Sí o sí había que pagarse Mm. ese día. Y es perfecto, algo que ocurre, ¿eh? Muchas veces uno está a la Sí, espera, representando a la comunidad, está a la espera de que el comité apruebe una acción y uno sabe que lo correcto es hacerlo. Entonces, lo mejor es hacer sí, lo que menciona Miguel, mandar un correo, respaldarse, decir cuáles son a todo lo que uno se arriesga en ese momento sí. y tomar la decisión. Al final los administradores trabajan en pos de la comunidad. Entonces, eso es claro, lo que buscan. perfecto. ¿Y sabes qué? Sí, Al final de Miguel, cuentas, el administrador igual está supeditado a las decisiones del comité. Ok, estamos Claro. claros. Pero igual es importante que el administrador sepa que, ok, el comité te dice que no haga mantención de las bombas, perfecto, tú les dices, oye, no arriesgamos esto, pero si no quieren hacer, perfecto. Pero nunca podemos hacer esto respecto a la certificación de ascensores, certificación de sello verde y la mantención de ascensores. Ahí sí o sí, aunque el comité no quiera, tenemos que hacerlo. Tenemos el mandato legal y la obligación legal. la obligación, ¿verdad? La obligación legal, o sea, está Claro, textual en la ley. No, el comité no se puede negar. No hay opción ahí. claro que No. sí. Por último, y aquí una recomendación, aunque el comité, estimados colegas administradores, no lo quiera hacer, ustedes lo ejecutan, y si después no quiere pagar, ahí usted, digamos, no quiere aprobar el pago de esa certificación, ahí entonces van a enfrentarse ellos con la empresa que seguramente los va a demandar, ¿verdad? Y si es necesario irte de esa comunidad con gente mala clase como la que te estás encontrando, es mejor dar un paso al costado. En tu Sí, caso, porque ahí te arriesgáis a infracción grave o gravísima. claro, Sí, la claro, ley habla de infracción grave o Mm. gravísima ante eso. claro, y eso te puede costar. La pega. No Siempre. solamente te Sí. puede Sí. costar, y aquí tenemos una abogada para que me lo aclare, no solamente te puede costar que en el MIMBU, ¿verdad? Te saquen del registro, sino que además esa comunidad podría ir en mi contra y además Mm. ser demandado yo por esa negligencia, a pesar de que el comité me estaba diciendo que no lo hiciera, Sí. Por Patricia. eso es importante seguir lo que dice la ley. Hay medidas que los administradores tienen que seguir sí o sí, que no pueden excusarse más allá de lo que dice el comité porque es en pos de la comunidad. Y el no hacerlo por querer ahorrarse dinero, que muchos comités buscan mucho el ahorrarse dinero, puede generar un perjuicio mucho más grave, incluso poner en peligro la vida de algún miembro de la comunidad. Entonces, eso siempre va a primar. Y lo demás, actos como lo que mencionaba Miguel, siempre respaldarse como administradores con un correo para respaldar de que efectivamente se hicieron las recomendaciones necesarias y quizá el comité tomó otra decisión, pero en situaciones donde se peligra la vida, donde ya es mucho más complejo, faltará eso, y donde la ley también es clara que se tiene que seguir esa acción, como administrador deben proceder con ello. Patricia, aprovecho para preguntarte, eh, legalmente, ante una demanda, ante los tribunales, ¿me bastaría a mí un correo electrónico donde yo le estoy advirtiendo al comité el error que están cometiendo o le estoy informando? ¿Me sirve eso como un medio de prueba eficiente o no? Nos va a servir como un medio de prueba porque es una comunicación que se le está entregando al comité. Ahí obviamente tiene que ser a un correo que sea válido Claro, y otra más, porque va a ser mejor eso que señalar que se lo dijimos verbalmente, va a ser la palabra de unos contra los otros. Siempre el correo va a ser un respaldo y funciona muy bien en estos casos. perfecto. Cristina, ¿tú te has enfrentado a alguna situación extrema como esta, con que no quieran autorizar un trabajo importante en las bombas, se van a quedar sin agua, o en el ascensor y lo tienen detenido, en las calderas, o no? Sí.
muchas veces, porque generalmente los comités de administración, como decía Miguel, no tienen por qué saber cómo funciona, no tienen por qué saber cuáles son sus facultades, pero yo creo que alguien que toma una responsabilidad sí debe estudiar lo mínimo, que es el reglamento de copropiedad y la ley, ¿verdad? Entonces, generalmente yo he visto en todos los comités que se fijan en el estado por fuera de las comunidades, pintemos, ¿cierto? Plantemos este arbolito, cambiemos esto, saquemos esto, pongamos una piscina, pongamos esto, cuando lo importante son el estado de las bombas, la mantención de los ascensores, ¿cierto? En el caso de las calderas, etcétera. Entonces, cuando uno propone tenemos que hacer la certificación y tenemos que pagar una implementación para poder cumplir con el informe del certificador, dicen, chuta, vamos a tener que pagar 7 millones, ¿verdad? Por esta implementación, cuando esos 7 millones podríamos ocuparlo en hacer un quincho. Claro. Entonces, generalmente toman algunas decisiones desde la ignorancia, ¿verdad? Pero uno como administrador también, y como dice Miguel, se tiene que resguardar e indicar que, si bien es cierto, un tema estético jamás va a superar lo que significa mantener a una comunidad en buen estado. Para mí una comunidad en buen estado es que jamás se le corte la luz, mantener la sala de bomba, mantener los ascensores certificados, ¿cierto? En el caso del gas, mantener la certificación del gas, mantener los extintores al día, cosa de que cumplamos 100% con la seguridad, 100% con mantener la comunidad estable y después fijémonos en que podemos pintar afuera la reja, poner ciertas cosas, ¿verdad? Pero siempre cuando hay un comité nuevo, o por lo menos yo que me ha tocado en varias comunidades que llevo bastante tiempo y retoman comités nuevos, explicar de qué se trata y poder encaminarlo a que cuáles son las medidas correctas o cuáles son las funciones que necesitamos ver como prioritarias y luego secundarias. Mira, está absolutamente lo que estás diciendo, Cristina, de acuerdo con otra de los errores que nuestros colegas pusieron como principales. Falta de claridad en las funciones del administrador y la del propio comité en su rol de fiscalizador. Entonces, mi pregunta, Patricia. ¿Es válido que puedan justificarse los comités de administración afirmando que, no, que desconocían sus funciones o lo que dice la ley sobre sus responsabilidades? Justo lo iba a comentar complementando un poquito lo que mencionaba Cristina. Creo que por ahí también lo dijo Miguel. Yo nunca puedo alegar ignorancia de la ley. En términos generales, la ley ya eso lo tiene claro. No puedo alegar que algo no lo sé y por eso a mí no se me aplica. Y lo mismo pasa en temas de administración. Comité y administración, es súper importante que si no lo conocen, nadie está obligado a saberlo. La ley presume que todos lo sabemos. Pero claro, nosotros no tenemos por qué saberlo porque no somos quizás abogados. Bueno, yo sí, pero quizás el comité no tiene esos conocimientos jurídicos que se entiende. Pero si asumimos el rol de ser parte de un comité, tenemos que comprometernos con eso y ser responsables. Quizás no me voy a estudiar la ley de memoria, pero sí, si voy a tomar una decisión, bueno, vamos a quizás buscar en la ley qué es lo que dice esto al respecto. Si el administrador me está diciendo que la ley me dice esto, lo corroboro y busco justo ese artículo porque en definitiva no me puedo excusar de no saber. Así es. Claro, el Código Civil lo dice también, ¿verdad? No me acuerdo del Lo artículo. dice, El 7 parece, el sí, artículo 7 por ahí. exactamente. No se Dice, puede alegar desconocimiento. nadie puede alegar ignorancia de la ley, tal Así es. cual lo dice el Código Civil. Entonces, y Claro. aquí es exactamente lo mismo para el comité. Perfecto, ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron muchas inquietudes, así que quiero eh, ver la posibilidad entonces si más adelante podemos volver a conversar sobre el mismo tema. Quiero darle las gracias a Cristina por acompañarnos por primera vez, así que te damos las gracias y te damos la bienvenida a nuestro programa, a pesar Muchas de que no gracias. has estado siempre como auditora, pero ahora, digamos, también participante. A Patricia, que gentilmente nos acompaña nuevamente con su conocimiento profesional en Derecho, y a nuestro amigo Miguel Madrid, que también es un gran aporte en cada una de nuestros programas. Así que
A ustedes tres, muchas gracias. A Valle Azul también, darle las gracias. A Ingelif, a Copropiedad Legal y a Coliver.com. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos auditores, amigos del programa, por estar todos los jueves con nosotros a las 11 en punto. Nos vemos entonces el próximo jueves en otro capítulo de Hablemos de Copropiedad. Que estén todos muy bien. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias, chao. Muchas gracias. Chao.